Es la noche del 14 de abril de 1865. Imagina la escena. El Teatro Ford en Washington, D.C. Un hombre con el rostro marcado por los años de una guerra devastadora y la pesada carga de una nación fracturada se permite un momento de respiro, quizás el primero en mucho tiempo. La guerra civil ha terminado. La unión ha prevalecido. La esclavitud, esa mancha en el alma de la nación, está a punto de ser erradicada para siempre. Pero esta noche, que debería ser de celebración y vítores, no terminará así. Terminará con el eco de un disparo. ¿Cómo es posible que este hombre, nacido en una humilde cabaña de troncos en la frontera, llegara a ser el salvador de su nación, y en el mismo instante su víctima más trágica? Esta no es solo la historia de un presidente. Es la saga de un soñador, un hombre que conoció el fracaso de cerca y finalmente un mártir. Acompáñame en este viaje para descubrir la increíble vida de Abraham Lincoln. Nuestra historia comienza en 1809, en la indómita frontera de Kentucky. En un entorno que hoy nos parecería casi imposible, Abraham Lincoln nació en la más absoluta pobreza. Su hogar era una cabaña de una sola habitación, sin ventanas, con un suelo de tierra. Un lugar donde la supervivencia era una lucha diaria y la educación, un lujo inalcanzable, casi una fantasía. Su infancia, lejos de ser idílica, estuvo marcada por la tragedia desde muy temprano. A los 9 años perdió a su madre, Nancy Hanks Lincoln. Este golpe devastador lo persiguió durante toda su vida, moldeando su carácter de formas que apenas podemos imaginar. Su padre, Thomas, era un granjero rudo, un hombre práctico y analfabeto que no veía ningún valor en los libros ni en el conocimiento. Creía en el trabajo de la tierra, no en el trabajo de la mente. Pero el joven Abe era diferente. Tenía una sed insaciable de conocimiento. Devoraba cada libro que caía en sus manos, leyendo a menudo a la luz parpadeante de las brasas de la chimenea o con la tenue llama de una vela, forzando la vista en la oscuridad para absorber cada palabra. Imagina a este joven larguirucho que pronto superaría el 1,80 m de altura, trabajando sin descanso en el campo, partiendo troncos con sus manos callosas, pero con su mente siempre volando a otros lugares, a otros mundos. Sus vecinos lo recordaban por 2 cosas: su asombrosa habilidad para contar historias, cautivando a todos a su alrededor, y un profundo, casi innato sentido de la justicia. Ya desde joven, Abe Lincoln era una contradicción andante, un gigante físico con el alma de un poeta y un filósofo. Pero el camino hacia la grandeza rara vez es una línea recta. De hecho, el camino de Lincoln estuvo plagado de fracasos y reveses que habrían desanimado a cualquiera. Cuando se presentó por primera vez a las elecciones para la legislatura del estado de Illinois, perdió. Intentó montar varios negocios, desde una tienda hasta una taberna, y todos fracasaron estrepitosamente, dejándolo endeudado. El dolor también lo golpeó en el corazón. Su prometida, Anne Rutledge, a quien amaba profundamente, murió trágicamente. Estos golpes lo sumieron en periodos de profunda melancolía, una depresión que él mismo llamaba la miseria. Para muchos parecía destinado a ser un don nadie, un simple abogado de pueblo en la remota Illinois. La gente se burlaba de su apariencia desgarbada, de sus ropas mal ajustadas, de sus enormes manos y pies, e incluso de su voz aguda y nasal. ¿Quién podría pensar que este hombre, que parecía más un leñador que un estadista, estaba destinado a guiar a una nación a través de su hora más oscura y sangrienta? Era el candidato más improbable. El momento clave en la vida de Lincoln no fue un triunfo repentino ni un golpe de suerte. Fue una lenta acumulación de convicciones forjadas en el fuego de la experiencia. Como abogado itinerante, viajando por los circuitos judiciales, vio de primera mano las crueles injusticias de la esclavitud. Vio familias separadas, personas tratadas como propiedad, y esta realidad ofendió su arraigado sentido de la moralidad. Como político, desarrolló una comprensión profunda y profética de la crisis que se avecinaba. Comprendió que la nación no podía seguir existiendo mitad esclava y mitad libre. Era una casa dividida que inevitablemente se derrumbaría. Su ascenso al estrellato nacional comenzó en 1858, no con una victoria, sino con una derrota. En su campaña por el Senado de los Estados Unidos, se enfrentó al poderoso Stephen Douglas en una serie de debates épicos que capturaron la atención de todo el país. Aunque Lincoln perdió esa elección, sus argumentos contra la expansión de la esclavitud fueron tan claros, tan lógicos y tan moralmente poderosos que resonaron en todo el norte. De repente, el honesto Abe, el abogado de Illinois, se convirtió en una voz nacional, un líder moral que articulaba la conciencia de una generación. Y así, contra todo pronóstico,
En 1860, este hombre con escasa experiencia militar y nula experiencia en el gobierno federal fue elegido presidente de los Estados Unidos. Su elección, sin embargo, no fue una celebración de unidad. Fue la chispa que encendió la pradera. Los estados del sur, temiendo que Lincoln aboliría la esclavitud, comenzaron a separarse de la Unión uno tras otro. La guerra, esa terrible posibilidad que había acechado al país durante décadas, se hizo inevitable. La guerra civil fue el infierno en la tierra. Fue una carnicería a una escala nunca antes vista en el continente americano. Hermanos lucharon contra hermanos, y el suelo se tiñó de sangre en batallas como Antietam, Shiloh y Gettysburg. Cientos de miles de jóvenes murieron. La nación se desangraba. Y en el centro de esta tormenta, a menudo solo en la Casa Blanca, estaba Lincoln. Recibía noticias constantes de derrotas humillantes. Enfrentaba críticas feroces de la prensa, de sus propios generales e incluso de miembros de su gabinete. Hubo complots para asesinarlo. La presión era inimaginable, suficiente para quebrar a cualquier hombre. Pero él no se doblegó. En medio de la desesperación, Lincoln tomó la decisión más audaz y transformadora de la historia de su país. Con la proclamación de emancipación, cambió radicalmente el propósito de la guerra. Ya no se trataba solo de preservar la unión geográfica, sino de una cruzada por la libertad humana. La guerra ahora tenía un propósito moral superior. Y meses después, en el campo de batalla de Gettysburg, en un discurso de apenas 2 minutos, redefinió los ideales fundacionales de América. Sus palabras sobre un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, se convirtieron en el credo de la democracia, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. El legado de Abraham Lincoln es inmenso, casi incalculable. No solo logró lo que parecía imposible, abolir la esclavitud y preservar la unión, sino que también redefinió lo que significaba ser estadounidense. Nos demostró que la grandeza puede surgir de la humildad más profunda, que la perseverancia incansable puede superar cualquier fracaso, y que la brújula moral debe ser la guía principal de la política y del liderazgo. Su asesinato, ocurrido trágicamente justo cuando la nación comenzaba a sanar sus heridas, lo convirtió en un mártir. Su muerte inmortalizó su sacrificio y elevó su figura a la de un mito. La imagen de Lincoln, el humilde leñador convertido en presidente, el salvador de la Unión, sigue siendo hasta el día de hoy un faro de esperanza, integridad y resistencia frente a la adversidad. Su historia nos recuerda una lección atemporal. A veces, los líderes más grandes no son los que nacen con privilegios, poder o riqueza. Son aquellos que, como Lincoln, luchan desde abajo, armados con poco más que la verdad, una convicción inquebrantable y un profundo amor por la humanidad. Gracias por acompañarme en este recorrido por una de las vidas más fascinantes de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima.